de lo que sí nos dimos cuenta es que muchos de los objetivos de la Cuarta Transformación y los objetivos de las empresas son los mismos. Lo que pasa es que no compartimos el mismo lenguaje, no compartimos los mismos códigos. Y a veces, sí hay que decirlo, no compartimos los mismos objetivos. Pero pues son las menos de las veces, la mayoría de las veces compartimos la misma misión, los mismos objetivos, pero no compartimos el mismo lenguaje. Entonces, en este esfuerzo, pues tratamos de crear una metodología, creamos una metodología para acercar a las empresas con la 4T y a la 4T con las empresas, para que traten de entenderse unos y otros como, pues, en esta nueva responsabilidad, ¿no? Preparamos esta presentación, que digamos, pues la vamos a ver a continuación, y pues hemos estado promoviendo esta idea de tratar de entender un nuevo diálogo sin adjetivos, sin partidismo, ¿no? Tratar de entender la realidad. Obviamente hay realidades que no le gustan a unos y a otros, pero por lo menos, pues por lo menos aquí hay un primer esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo navegar en tiempos de cambio? La agenda del día de hoy es una plática para reflexionar cuál puede ser la estrategia del sector transporte, logística y todo lo que ustedes hacen, que es amplísimo, para dialogar en su interlocución con el nuevo gobierno, con la Cuarta Transformación. Vamos a hablar, dividimos esta presentación en tres cosas. Primero, explicar la razón popular como concepto central para entender a López Obrador y a la Cuarta Transformación. Segundo, hablar de las nuevas reglas, del nuevo tablero, de las nuevas reglas que esto implica y los nuevos interlocutores que nos vamos a enfrentar, quiénes son, cómo se comportan, de dónde vienen, cuál es su perfil ideológico, y finalmente algunas herramientas, una metodología sobre cómo desarrollar una estrategia política. Entendimos que las empresas necesitan un discurso político para tener mayor éxito en su diálogo con la Cuarta Transformación, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, pues punto de partida. Estamos hablando de un juego completamente nuevo, ¿no? Entonces, la primera reflexión que mucha gente me pregunta, ¿no?, de diversos sectores de la sociedad, es la siguiente: ¿cómo es que siendo tan inteligentes, cómo es que siendo una sociedad tan avanzada, cómo es que habiendo inventado la rueda, domesticamos el fuego, domesticamos los animales, creamos todo, creamos los barcos, conquistamos América, creamos la internet, llegamos al siglo XXI dominando a la naturaleza? Pues cómo es que siendo tan inteligentes de pronto tomamos decisiones tan tontas. Señor brasileño, disculpe usted espero que no lo tomen personal, pero es la pregunta en estos tiempos en el mundo es cómo es que siendo tan inteligentes, cómo es que habiendo evolucionado tanto, tenemos fenómenos sociales como el Brexit, tenemos fenómenos sociales como Bolsonaro, tenemos fenómenos sociales como Trump, ¿no? Y para muchas personas, para muchas personas, López Obrador pertenece a este tipo de fenómenos sociales. Para muchas personas, hay que decirlo, ¿no? La gente no es tonta, la gente no es tonta. Toda la moda anti-establishment en el mundo, la tendencia anti-establecimiento en el mundo, ¿no?, la elección de estos líderes populistas, estos líderes extremistas, radicales, tiene una razón de ser. Y su razón de ser es que el sistema político que conocemos como democracia está en crisis alrededor del mundo, ¿no? Y en México no es la excepción. Aquí hay un dato del libro de Jacques Camus que les recomiendo muchísimo, que habla de cómo la democracia se está perdiendo adeptos alrededor del mundo. Es un párrafo que a mí me gusta mucho porque dice así: en un sondeo de 2017, por ejemplo, el número de electores alemanes que apoyaban la idea de un líder fuerte se había duplicado del 16 al 33. Estamos hablando de Alemania, ¿no? Alemania, que tiene un DNA culposo en contra de los líderes fuertes, en contra de los líderes absolutistas. Bueno, pues en Alemania se duplica el número de personas que piensa que necesitan un líder fuerte. Entre los electores franceses había crecido del 35 al 48. Y en Gran Bretaña el dato era aún más impactante. Mientras en 1999 solo el 25% apoyaba la idea de un sistema liderado por un hombre fuerte,
Ahora ese porcentaje se había duplicado al 50%. 3 democracias supuestamente avanzadas, ¿no? 3 sociedades que consideramos avanzadas, de pronto están volteando a decir: ¿y qué pasó con la democracia? Necesitamos hombres fuertes en el... Obviamente este es un párrafo sacado de contexto. El resto del libro pues habla de cómo la sociedad está pidiendo autoritarismo, pidiendo hombres fuertes, mujeres fuertes que ejerzan el poder, que pongan orden, que corrijan el desastre que ha provocado la democracia, ¿no? Pero no solo la democracia está en crisis. El sistema económico que conocemos sin adjetivos como libre mercado, neoliberalismo, liberalismo, etcétera, también está en crisis. Vivimos en la época más desigual en la historia de la humanidad. Tenemos el número más alto de pobres en la historia de la humanidad y las distancias más altas en la historia de la humanidad. ¿Quién de aquí es de la zona, de Yucatán, de Quintana Roo? Aquí, levanten la mano los que son como de por acá. ¿Nadie? Bueno, Yucatán tiene probablemente de las 10 familias más ricas del país, por lo menos 2 deben vivir en la península de Yucatán. Y probablemente los municipios más pobres de la República Mexicana colindan con el municipio donde vive una de las 10 familias más ricas en Yucatán, del país. Así de grave es. Lo digo porque Yucatán, pero lo podemos ver en todo el país. En este país tenemos al hombre más rico del mundo y probablemente a la mujer más pobre del mundo, ¿no? Y lo digo a propósito porque es un tema también de género, es un problema de género. Probablemente en este país tenemos al hombre más rico del mundo conviviendo con la mujer más pobre del mundo. Y así vive el mundo. No solo es México el que tiene este problema de inequidad, es todo el mundo. El discurso político, la política económica dejaron afuera las clases medias. Las clases medias, en la dinámica, digamos, político-electoral, las clases medias se quedan fuera del discurso político. ¿Por qué? Porque los políticos o le hablan a los empresarios o le hablan al pueblo para obtener los votos. Entonces la clase media se queda sin discurso político y busca otras alternativas, busca alternativas diferentes. En resumen, la gente no es tonta. El mundo está viviendo tiempos de cambio y ese cambio lo está conduciendo la propia sociedad. Perdón, a mí me dijeron que estábamos entre camioneros, entonces, como decimos, la gente no es pendeja, ¿no? La gente no es pendeja. La gente, en realidad, toma decisiones por una razón. Y vamos a entender por qué. Fíjense cómo en América Latina el apoyo a la democracia se ha venido reduciendo, ¿no? Este es un estudio que hace el Latinobarómetro, donde digamos, van preguntando en todos los países de América Latina qué tanto la gente apoya la democracia, entre otras cosas, ¿no? Entonces podemos ver que estamos en el peor momento de apoyo a la democracia desde el año 2000, ¿no? En un 48%, estos son datos del año pasado, seguramente en 2019 habrá algunos ajustes, pero estamos en uno de los peores niveles de apoyo a la democracia en toda América Latina, ¿no? Sobre todo lo que nos tiene que preocupar es el nivel de indiferencia, ¿no? No tiene proyector, caray. Bueno, sobre todo lo que nos tiene que preocupar es el nivel de indiferencia. Cada vez hay menos gente tomando una posición sobre la democracia. Eso nos tiene que preocupar. Está íntimamente ligado. La reducción del apoyo a la democracia está íntimamente ligado a la situación económica, ¿no? Entonces, si vemos que nuestro bolsillo no está bien, la sociedad en general ve que el bolsillo no está bien, que la economía no avanza, que el dinero no se distribuye parejo, pues el apoyo económico se va reduciendo poco a poco, ¿no? Tenemos, fíjense, los países en dificultades: Venezuela, Brasil, Argentina, ¿no? El Salvador, Nicaragua, México. Casualmente, no es casual, son los países que mayor controversia han tenido en su mundo electoral, ¿no? Brasil, bueno, pues acaba de elegir a Bolsonaro hace el año pasado. Argentina viene saliendo de un régimen de extrema izquierda y se pasó a un régimen de extrema derecha, ¿no? El Salvador acaba de elegir a Nayib Bukele, que es
un periodista antisistema que viene a retar al bipartidismo histórico que se vivía en ese país. Nicaragua es un desastre, toda Nicaragua es un desastre, y vamos a ver cómo van las próximas elecciones. Y bueno, México, pues la sacudida al sistema político que puso López Obrador, ¿no? Imagen de progreso por país. Fíjense cómo México en particular está muy por debajo de la media que el resto de América Latina, que de por sí ya está abajo. Entonces, todos estos datos, en resumen, nos dicen que efectivamente la gente no es pendeja. La gente votó por López Obrador porque estaba harta del sistema político, porque estaba harta del sistema económico, porque a todas luces ni el sistema político ni el sistema económico funcionaban para toda la población, y hay que decirlo con todas sus letras. Si López Obrador fue la mejor o la peor decisión, esa es otra historia. Los mexicanos, más que votar por López Obrador, votamos en contra del sistema económico y en contra del sistema político vigente y a favor de un cambio, el que fuera. Estábamos ya tan desesperados, como yo digo muchas veces a gente con la que dialogo y discuto sobre la 4T, pues está mejor para muchos mexicanos, para la mayoría está mejor la 4T con todo su desorden y sus ineficiencias que la última D, ¿no? La última degeneración, porque la última degeneración fue un desastre. La gente no es tonta, la gente no es pendeja. Los seres humanos somos inteligentemente egoístas. Todos y todas tomamos decisiones tomamos las decisiones que creemos que son lo mejor para nuestras vidas a partir de la información emotiva o racional que tenemos disponible. Nadie toma, salvo los fumadores y los enfermos mentales, nadie toma una decisión para hacerse daño. Insisto, solo los fumadores tomamos esa mala decisión. Todas las decisiones que tomamos, las tomamos porque creemos que es lo mejor para nosotros, y eso incluye el voto. ¿Por qué ganó López Obrador? Porque el sistema político conocido como democracia está en crisis, porque el sistema económico conocido como neoliberalismo, libre mercado, produjo inequidad los últimos 30 años en nuestro país, porque teníamos una crisis institucional sin precedentes, estábamos en los peores niveles de corrupción en la historia del país, en los peores niveles de ineficiencia. Dicen que estos son ineficientes, volteemos a ver al gobierno anterior. El gobierno anterior y el anterior eran terriblemente ineficientes. Vamos de Guatemala a Guatepeor, ¿no? De mal en peor, pues. Teníamos inseguridad, teníamos ineficacia, teníamos ingobernabilidad, aunque la sigamos teniendo, pero bueno, eso es el hartazgo. El discurso político, la política económica dominante, el mainstream de los últimos 20, 30 años, habían excluido a las clases medias, habían excluido a los jóvenes y habían excluido a las mujeres. Y pues eso provoca que la gente quiera un cambio, ¿no? Entonces, a mí me gusta utilizar esta frase para explicar en resumen qué pasó en México y para ponernos en sintonía en lo mismo. ¿Qué pasó en México en la elección del año pasado? Se puede resumir con esta frase, ¿no? El viento es caprichoso, cambia de rumbo sin previo aviso. No se trata de aprender a controlar el viento, se trata de controlar al barco, orientando las velas en la dirección correcta. ¿Qué pasó? Que México sopló vientos de cambio y López Obrador estaba con el barco en la dirección correcta, en el momento correcto. Mucha gente me dice, es que López Obrador está produciendo polarización social. No, López Obrador López Obrador no produce polarización social. López Obrador es el producto de la polarización social. El triunfo de López Obrador es consecuencia de la polarización social. No es que López Obrador asucie a la banda y asucie a la gente para que nos enfrentemos. No, los mexicanos estábamos enfrentados. Y o era López Obrador, o pudo haber sido un Bolsonaro, o pudo haber sido un Trump, o pudo haber sido un Chávez, ¿no? Que López Obrador ni es Bolsonaro, ni es Trump, ni es Chávez. López Obrador es López Obrador y se analiza como López Obrador en su uniqueness, digamos, pero pudo haber sido cualquiera que capitalizara esa polarización social. La pregunta, no se trata de controlar al viento, se trata de controlar al barco. Si ya entendimos que el viento sopla
con rumbos de cambio, la pregunta como industria que nos tenemos que hacer es hacia dónde vamos a orientar nuestro barco, hacia dónde vamos a orientar las velas para seguir navegando. La realidad es que el 1 de julio del año pasado, este país cambió, este país expresó su deseo de cambio. Ustedes como industria tienen dos opciones: resistir, ¿no? Sí, ponerse en contra del viento y tratar de navegar, o entender los vientos de cambio y tratar de navegar en la dirección correcta. Y no estoy diciendo que nos adaptemos a la 4T tampoco, simplemente estoy diciendo, estos son los vientos sociales, hay que entenderlos. ¿Por qué? Porque esto no va a durar 3 años, ni 6, es probable que dure 12 años. Aquí está la curva de legitimidad de los regímenes populistas en el mundo y en Latinoamérica, ¿no? Brasil, Ecuador, Bolivia y Argentina. Entonces vemos el triunfo, la primera elección intermedia, o sea, las elecciones para congresos, las elecciones para gobernadores, para alcaldes que tuvieron los países. La reelección, en todos estos países hubo reelección. La segunda elección intermedia, la sucesión presidencial, y después ya vienen el resto, ¿no? La elección intermedia, la reelección, etcétera. Si nos fijamos en la tendencia de los regímenes populistas, la curva de legitimidad, es decir, la curva de aprobación que está íntimamente ligada al comportamiento electoral, la curva de aprobación de los regímenes populistas en Sudamérica es muy clara. No cae sino hasta la sucesión presidencial, con excepción de Ecuador, que no se cae al grado de perder la elección. Logra el régimen mantener el poder en Ecuador con Rafael Correa y, digamos, después de una reelección complicada, logra mantenerse, pero terminando la sucesión presidencial todos se caen. ¿Por qué? Porque en todos estos países, al igual que en México, este tipo de regímenes tienen que ver con el caudillo, con la figura del líder, la figura del caudillo. Y cuando el caudillo se ausenta, como en el caso de Brasil, por ejemplo, cuando se va Lula, empiezan los problemas para Dilma. Cuando se va Rafael Correa, empiezan los problemas para Lenín Moreno. ¿Qué pasó en Argentina? ¿No? Me van a decir, es que Argentina se mantuvo durante 2 periodos, sí, nada más que era Kirchner heredándole el puesto a su esposa. Kirchner era reelegir a la pareja presidencial, ¿no? En realidad, los Kirchner mantienen un caudillismo durante 2 periodos presidenciales, como si hubiera sido una segunda reelección. Y en Bolivia, pues nunca ha dejado de estar Evo Morales, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando Evo Morales salga del poder, como le pasó a Chávez y a Maduro en Venezuela. Aquí no viene Venezuela porque Venezuela es un caso extraordinario que no tiene caso encuestar, porque el gobierno interviene en las encuestas y te dice que todo va bien, ¿no? Pero en Venezuela, Hugo Chávez, hasta el día de su muerte, la gente salía a la calle a apoyarlo. Cuando se muere Hugo Chávez es cuando comienza políticamente, no económicamente, cuando empieza la caída política del régimen chavista, que pues no han logrado transitar por otras razones estructurales, por el dominio sobre los recursos, el dominio sobre los militares, etcétera. No voy a entrar en esa discusión. Lo que les quiero decir es que los próximos 5 años para México pues se van a tratar de el crecimiento del régimen actual. O sea, es decir, el morenismo, la Cuarta Transformación, con todas las críticas, con todas las mañaneras, con todos los problemas que vemos, si se parece a Latinoamérica, que no tiene por qué no parecerse, va a seguir creciendo o va a mantenerse, y electoralmente se va a mantener. Electoralmente es muy probable que durante estos 3 años terminen de legitimarse, termine de consolidarse un movimiento social en Morena y que ganen la intermedia, ganen otra vez la mayoría en la intermedia y que se fortalezcan rumbo a la sucesión presidencial, con una particularidad en el caso de México: la oposición está completamente diluida y completamente pulverizada. Entonces, lo que quiero decir es, este gobierno es producto de un estado de ánimo social y lo más probable es que este gobierno se fortalezca en estos 3 años y repita en 6. Entonces,
asumamos eso como realidad y en lugar de resistir, pues tratemos de adaptarnos a esa realidad para poder hacer negocios como industria, para poder hacer negocios como empresas y para poder florecer en la cuarta transformación. Porque, algo que no dije, en todos estos escenarios, en todos estos países, sí hubo muchos problemas económicos, sí hubo muchas empresas que les fue muy mal, pero también hubo empresas a las que les fue muy bien. Y un poco de eso se trata esta reflexión, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos hoy? Rápidamente, en realidad el cambio no ha llegado como lo prometió el presidente, vamos a también ser realistas, ¿no? Toda esta parte anterior es la narrativa, la ficción, pero ya en la realidad no estamos todavía donde prometió el presidente, no está el gobierno cumpliendo las expectativas que generó, aunque eso no importa en términos de aprobación presidencial, ¿no? Aquí está la tabla del PIB, pues cada día cae más la estimación del PIB, sigue creciendo o se mantiene la tasa de desocupación. Bueno, la inseguridad es el problema, es el talón de Aquiles del gobierno, ¿no? Que por eso toda esta semana se la han dedicado a la Guardia Nacional y al tema de inseguridad. Y en consecuencia de todo esto, la sociedad sigue tomando partido, ¿no? Esta es la encuesta de junio, ¿no? 72%, la del Universal, 72% aprueba al presidente, es un montón, ¿no? En la peor, que es la de Roy Campos en su tracking diario, el presidente tiene 61% de aprobación. En la mejor, el presidente tiene 72% de aprobación. Yo creo que no vale la pena entrar en la discusión de que si va muy bien o va muy mal. La verdad es que 60 o 70 es altísimo contra cómo Cerro Peña con el 21% de aprobación, ¿no? Ahí está como del 22% de desaprobación del 22% de aprobación de Peña, nos vamos a 70 y tantos % de aprobación de López Obrador, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco. Entonces, ya entendimos cuál es el nuevo tablero del país, ya entendimos que el cambio de régimen es un cambio impulsado por la sociedad, ya entendimos que este cambio fue más discursivo, que no hay realidades todavía. Llegó una nueva élite, llegaron nuevos jugadores y no sabemos cómo hablarles, ¿no? Mucha gente me dice, es que antes le hablaba yo a Ruiz Esparza y me tomaba un café y íbamos a platicar y ahí arreglábamos todo. Ahora ya no es así, ¿no? Y ahora llegó gente totalmente desconocida que no sabemos quién es. Entonces, aquí les ofrecemos un pequeño mapa de las diferentes élites que llegan con López Obrador. López Obrador no llega solo, López Obrador viene acompañado de una serie de tribus heredadas del PRI, heredadas del PRD, heredadas de los aliados que adquirió los últimos años y también de tribus generadas en los últimos años por Morena con un perfil ideológico completamente diferente. Todas estas tribus se comportan diferente. Entonces, aquí hicimos un análisis de quiénes son estos grupos en el poder, ¿no? Para entenderlo, me gustaría como hablar de la evolución de las élites en México, ¿no? La primera élite formal, institucional, fue la élite revolucionaria, que llegó después de 1910, ¿no? Su encuadre filosófico era el fin de los caudillos, su argumento político era darle la vida institucional al país, y la manera en la que accesaban al poder fue la revolución. Después de los generales, ¿no?, viene la época de los civiles, ¿no? La élite civil que llega con el discurso del desarrollo estabilizador. Su argumento político era el péndulo, ¿no? Ahora le toca un grupo, ahora le toca otro grupo, y así iba. El propio PRI iba repartiéndose el poder entre grupos. Un día le tocaba al sector más popular, otro día le tocaba a Miguel Alemán, que era más empresarial, y así iban con el péndulo político, y el acceso al poder era el propio partido, el PRI, y la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Y en general las facultades de la UNAM, ¿no? La UNAM como el formador de políticos, el formador de presidentes. Después vino la era del neoliberalismo, o la élite neoliberal, cuyo encuadre fue la entrada a la arena global, ¿no? Decían, vamos a llevar a México a la globalización,
el argumento político era: necesitamos más economía, más mercado, menos Estado, más gobierno, más economía, menos política. Y el acceso al poder, la manera en la que llegaban al poder era a través del gabinete presidencial y de los PhDs en Estados Unidos. Después viene la élite de la alternancia, que ya es mucho más familiar porque la tenemos más cerca, ¿no? Cuyo encuadre fue el triunfo de la democracia, cuyo argumento político era más Estado, menos Estado, más mercado, un poquito parecido al neoliberalismo. Si se fijan, no cambia mucho la élite neoliberal contra la élite de la alternancia, y su acceso al poder eran los partidos, el Congreso, las candidaturas, la iniciativa privada. Y finalmente llegamos a la élite de la Cuarta Transformación. Esta nueva élite tiene un encuadre muy claro, que es primero los pobres, ¿no? La equidad como proyecto político. Su intención, su encuadre, su argumento es recuperar al Estado, reconstruir al Estado que quedó derruido en su discurso por la larga noche neoliberal. Y sí, lo digo un poco entre comillas porque yo no pienso eso, pero ese es el argumento político, ¿no? La larga noche neoliberal destruyó al Estado mexicano, lo desmoronó y tenemos que reconstruirlo. Y el acceso al poder es el presidente. Regresamos a un modelo presidencialista como lo conocíamos en los 70, donde el presidente es quien dice quién accede al poder, el presidente dice quién va a ser el próximo gobernador de Oaxaca, el presidente dice quién va a ser el próximo gobernador, ¿no? El próximo candidato de tal, etcétera. Bueno, aquí están las 7 diferentes élites, ¿no? Esta es así las ubicamos nosotros, no quiere decir que así sea, pero es una buena manera de categorizarlas. Tienes primero a la élite neocardenista. ¿Quiénes son los neocardenistas? Los partidarios del desarrollo estabilizador. ¿Se acuerdan en 1987, en la disputa interna del PRI por la presidencia de la República, ¿no? Cuando estaban por un lado el ingeniero Cárdenas y por otro lado el licenciado Salinas, ¿no? El licenciado y el ingeniero peleándose la candidatura presidencial por el PRI. El licenciado Salinas, el representante de la tecnocracia y el neoliberalismo, y el ingeniero Cárdenas, el representante del desarrollismo, la continuidad del desarrollo estabilizador, la inversión del Estado, ¿no? Esta lógica que construyó Cancún, ¿no? If you build it, they will come. Ustedes pongan un aeropuerto, pongan hoteles y ahí llegará la inversión y llegará el bienestar. Así pensaba el ingeniero Cárdenas. Bueno, ese mismo pensamiento es el que existe hoy en una buena parte de la élite política que acompaña a López Obrador, los neocardenistas, partidarios del desarrollo estabilizador, del Estado como administrador de los bienes de la nación. Son la vieja escisión del PRI que pierde contra los neoliberales en 1988. Están también los compañeros de viaje del presidente, que son pues los que lo acompañan desde Tabasco, ¿no? Por ejemplo, el director de Pemex, ¿no? Octavio. El director de Pemex, mucha gente dice: oigan, es que ese ingeniero agrónomo, ¿qué tiene que hacer en Pemex? ¿Qué tiene que hacer en Pemex? Que es el hermano, ahora sí, el brother from another mother, como dicen los gringos, es el hermano del presidente, es el brother del presidente. ¿Qué tiene que hacer ahí? Es la persona en la que más confía el presidente. No se trata de capacidad, se trata de confianza. Está en este encuadre. Los neotecnócratas, ¿no? Hay un grupo de funcionarios dentro del gobierno federal, dentro de la 4T, que tienen habilidades técnicas, ¿no? Y uno que seguramente a ustedes les toca tratar, a muchos de ustedes, por ejemplo, es Andrés Layú. Andrés Layú, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, que seguramente ustedes como industria tienen mucho que ver por todo el tema de las restricciones de horarios, la contaminación, todo el rollo. Bueno, él es un técnico formado en las universidades estadounidenses, ¿no? Formado en el CIDE, pero con el perfil 4T, ¿no? Cumpliendo el mandato de la 4T. Ese es el tipo de funcionarios y hay en todos lados. Bueno, Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, es egresado del ITAM, ¿no? Vidal Llerenas, el alcalde de Azcapotzalco, egresado del ITAM. Hay un grupo, y bueno, Zoé Robledo, el director del IMSS, ¿no? Egresado del ITAM.
están todos los de la base experredista, expriista, que vienen acompañando, digamos, que se salen del PRD, se salen del PRI y que van acompañándolo a lo largo de los últimos 18 años, ¿no? Están los aliados estratégicos, todos los que él fue a buscar para garantizar el triunfo electoral, ¿no? Están los aliados coyunturales. Yo diferencio entre el aliado estratégico y el aliado coyuntural. Aliado estratégico es al que el presidente y Morena fueron a buscar para sumarlos, y el aliado coyuntural son los que fueron y le tocaron la puerta al presidente, le dijeron, oigan, me quiero sumar, ¿no? Como Gaby Cuevas, por ejemplo, la exdiputada panista, ex senadora panista, ahora diputada de Morena, que fue a tocar la puerta, ¿no? Mientras que los aliados estratégicos son los que, pues la maestra Elbester Gordillo, ¿no? Que fue un gobernadores priistas, que fue el propio Marcelo Ebrard a tocarles la puerta, decir, oigan, párenle, no va a haber problema con ustedes no se metan en la elección y no va a haber problema. Y finalmente, la nueva base morenista, ¿no? La nueva base morenista, que son los cuadros que ideológicamente se han venido formando con el ahora presidente López Obrador, el antes líder social López Obrador. Recuerden que Morena no es de los últimos 3 y 6 años. Morena nace en la elección interna, nace como parte de la ruptura interna del PRD en 2009, cuando se pelean Jesús Ortega y Alejandro Encinas por la dirigencia del PRD. Ahí nace Morena. Ahí nace Morena cuando López Obrador entiende que el PRD no era la vía para, o así lo dice él, no era la vía para transformar al país, no era la vía para lograr la presidencia de la República. Ahí nace Morena. Bueno, esa militancia es la que ha venido, esa nueva base, digamos, la que ha venido creciendo con López Obrador desde abajo y que hoy ocupa puestos interesantes dentro de la 4T y cumple roles bastante importantes dentro de la 4T, ¿no? La propia secretaria del Trabajo, por ejemplo, María Luisa Alcalde, es de esa generación de jóvenes, la alcaldesa de Magdalena Contreras en Ciudad de México, Patricia Ortiz, es de ese grupo, digamos, de esa generación. Bueno, así podemos categorizar, digamos, las tribus, los grupos, ¿no? Las expresiones dentro de Morena por su origen. También las podemos categorizar por su perfil ideológico, y la verdad es que el perfil ideológico es muy sencillo, no hay historias que contar. Está la izquierda dogmática, ideológica, está la izquierda progresista moderna, o sea, está la izquierda dogmática ideológica que cree en el modelo bolivariano. Sí hay esa expresión dentro de Morena, hay que decirlo. También está la izquierda progresista moderna, que digamos que muchos, como para suavizar, no, la izquierda europea dentro de Morena, pues existe esa izquierda progresista moderna. Están los pragmáticos, los que están ahí por el solo ejercicio del poder, y está el grupo de nacional revolucionarios, ¿no? Que ya describimos como los derrotados del viejo sistema priista, que hoy vuelven al poder, los que creen en el desarrollo estabilizador como la solución para acabar con la inequidad en el país. Bueno, ese es un poco el mapa de las élites políticas. Ahora vamos a hablar de las nuevas reglas del juego, y ahí les dejé pues, una notita como las 10 cosas, los do's and don'ts con la 4T, cuando hablemos con ellos, ¿no? Aquí hay una guía rápida de lo que sí podemos hacer, de lo que no podemos hacer. Primero, entender la disputa entre la razón popular y la razón técnica. El presidente no escucha los argumentos técnicos, escucha los argumentos populares. El populismo, más adelante lo digo, pero de una vez avanzo, el populismo hay que entenderlo como estrategia, no hay que entenderlo como ideología. El populismo no es una ideología, el populismo es una estrategia, y es una estrategia que te da votos, y es una estrategia que rinde. Pregúntenle a Trump, pregúntenle a Bolsonaro, pregúntenle también a los que no se consideran, populistas, pero que al final del día electoralmente lo son. Obama fue un populista. Obama incluso lo dijo en un discurso, I am a populist. Hay declaraciones de Obama diciendo que es populista. El populismo es una estrategia, y el populismo como estrategia entiende que la razón popular, es decir, la opinión pública, lo que me produce votos, gobierna sobre la razón técnica. Por eso
inútil tratar de argumentar que el aeropuerto es súper funcional, el aeropuerto de la Ciudad de México nos va a generar un montón de empleos y es un hub turístico y todo el dinero que se está perdiendo en la obra. ¿Por qué? Porque en la cabeza del presidente la razón popular, es decir, la corrupción, lo que el pueblo dice, lo que el pueblo manda sobre la razón técnica. Esto me lleva a lo siguiente: el mito es más fuerte que el dato. Hay que aprender a convertir nuestros datos en mitos. El presidente gobierna con la opinión pública, gobierna con la razón popular y construye mitologías. Y la mitología es mucho más poderosa que cualquier dato. Les voy a dar un dato. Es inútil construir la refinería en Dos Bocas. Es inútil. El petróleo se está acabando. Ustedes lo saben. La transición hacia coches impulsados hacia transporte impulsado por energía eléctrica ya es una realidad en el mundo. Es inútil construir la refinería en Dos Bocas. Les voy a decir un mito: México es un país petrolero y el petróleo nos ha sacado de pobres a lo largo de nuestra historia. El petróleo nos ha dado identidad, el petróleo nos ha dado patria. Ese es el mito. Ustedes díganme, ¿qué es más poderoso? El petróleo nos ha dado patria, el petróleo nos ha convertido en el pueblo que somos, o la gasolina es inútil. Pues claro, el mito es mucho más fuerte que el dato y el presidente piensa en mitos. Y si queremos debatir con el presidente, tenemos que debatir con mitos, no con datos. Las relaciones, esto es muy importante. Estábamos acostumbrados, sobre todo desde en el sexenio de Calderón y profundamente en el sexenio de Peña, a todas las negociaciones por debajo de la mesa, ¿no? Nos vamos a cenar con el diputado y nos echamos unas chelas y nos llevamos por viejas y ahí nos firma la ley, ¿sí o no? Así se hacían las cosas, la verdad. Ahora ya no. Nada por debajo de la mesa. Con este gobierno no se arriesguen vamos a comer, nada por debajo de la mesa. Sigan los canales institucionales, sigan los canales formales. Hemos tenido, durante este corto sexenio, hemos tenido experiencias muy positivas que no nos esperábamos, ¿no? Con algunos clientes nuestros que buscan los canales institucionales y los encuentran en lugar de buscarlo. Y quienes lo buscan por debajo de la mesa, el presidente los exhibe, ¿no? Dice, ya me vinieron a buscar y están tratando de entrar y no los vamos a dejar. Los medios y la opinión pública se convierten en parte de los litigios jurídicos y en parte de los litigios técnicos. Es muy importante, vamos a tener que litigar en medios. Con este gobierno hay cosas que vamos a tener que litigar en medios, ni modo, ¿no? López Obrador hace lo que dice, hay que creer. Entonces, si él dice que va a haber un tren, el Tren Maya, va a haber Tren Maya, ¿no? Si él dice que va a haber un corredor transísmico, va a haber corredor transísmico, ahí va a estar, ¿no? Hay que creerle al presidente lo que dice. Dijo que no iba a haber aeropuerto, nadie le creímos, ¿no? Romo estuvo dando vueltas por todo el país y con los inversionistas diciendo, no, es tema de campaña, pum, no hubo aeropuerto. Entonces, el presidente hace lo que dice. Y una de las cosas que ha dicho reiteradamente es que no se va a reelegir. Y yo creo que hay que creer, el presidente sí piensa como las élites revolucionarias, del desarrollo estabilizador, del péndulo y tal. Entonces, el presidente se va a ir en 6 años, lo ha dicho. El presidencialismo y el centralismo son un modelo de decisiones públicas. Todo está centralizado en la figura presidencial. La iniciativa privada, en este nuevo esquema, necesita un discurso político, necesita un discurso político para tener una mejor interlocución, para que te reciba la 4T, necesitas hablarle en sus términos, necesitas un discurso político. Y también para hablar con los electores de la 4T. Los electores de la 4T también son tus consumidores en muchas ocasiones. No hay una ideología clara y uniforme en la 4T, esa es la verdad. Podemos decir que es una expresión de centro estatista, de izquierda, pero con algunos temas ahí de derecha. Sí es justicialista en lo social, conservador en lo moral y de inspiración cristiana. El presidente sí tiene una inspiración cristiana en su discurso, menciona una vez a la semana por lo menos, tiene una mención hacia el cristianismo, entonces hay que escuchar esa parte de la ideología. Moraliza entre el bien y el mal desde la lógica cristiana. Los buenos son los pobres,
los buenos son las víctimas, los malos son los ricos, ¿no? Sí hay mucho de inspiración cristiana en su visión moral, digamos, en sus etiquetas morales dentro de lo social. El ejercicio del poder está basado en el presidencialismo y en el caudillismo, y el voto del presidente vale más que todos los demás, ¿no? Lo opuesto a la sana distancia. El presidente sí se mete al Congreso, el presidente sí se mete a Morena, el presidente sí se mete a las elecciones, ¿no? Un poco el discurso del presidente en imagen. A mí me encanta. Esta semana me acuerdo perfectamente de un altísimo contraste con Peña. ¿Se acuerdan cuando el presidente Peña, como candidato, le pregunta a Salvador Camarena en una entrevista cuánto cuesta el kilo de tomate y el presidente, o el kilo de huevo, y el presidente le dice: yo no sé, yo no soy la señora de la casa, Salvador? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, esta semana en la mañanera estuvo el director de la Profeco y el presidente López Obrador discutió con el director de la Profeco sobre el precio de la pechuga de pollo. Y el presidente López Obrador le dijo: no, es que en San Luis la pechuga de pollo está, no sé si a 120 o 170 pesos, porque está mucho más cara que si la compras en Durango. Fíjense el contraste. Eso, yo pienso, y muchos de nosotros pensamos: ¿qué coño hace un presidente metiéndose al mercado a ver cómo está el precio de la pechuga de pollo cuando tendría que estar resolviendo la seguridad nacional? ¿No? Bueno, pues eso en términos del discurso estratégico es poderosísimo. Que el presidente hable de la pechuga de pollo y de los 120 pesos que cuesta versus el presidente que dice que no es la señora de la casa, es poderosísimo en términos de el impacto social, del discurso popular, de la razón popular, del liderazgo popular. Cuando muchos me dicen: es que no entiendo por qué López Obrador tiene la aprobación que tiene con todo el desmadre que trae, les digo: 120 pesos la pechuga de pollo. Contrapesos, se están acabando los contrapesos. Sí hay una tendencia del presidente de ir conquistando espacios de contrapeso poco a poco. Los empresarios las asociaciones empresariales no son reconocidas como interlocutores válidos, no son reconocidos como contrapeso. Esto lo voy a resumir rapidísimo, ¿no? Un poco el resumen de cómo vemos a la 4T para entender el nuevo tablero, para entender el nuevo juego. El triunfo de López Obrador significó la derrota de un establecimiento vencido, arcaico, ¿no? De un sistema opresor, de una élite política opresora. ¿Qué cambió? Cambió los fines y los medios, ¿no? Antes, digamos, durante los últimos 2 sexenios, el poder lo utilizaban para acumular dinero. Ahora va a haber dinero, sí va a haber dinero y va a haber perversión y corrupción, pero no va a ser para acumular dinero, va a ser para acumular poder. El poder de la gente contra el poder del dinero, ¿no? Esa es un poco la lógica del nuevo presidencialismo. ¿Cuál es el mandato? Muy fácil: honestidad valiente y primero los pobres. Mientras estas 2 columnas permanezcan inamovibles en la opinión pública, el presidente va a seguir con la legitimidad, con el liderazgo, con la fuerza que tiene. ¿Cómo compite el presidente? Bueno, pues califica, ¿no? Buenos contra malos, sabe etiquetar perfectamente los buenos, los malos, con inspiración cristiana, y sabe conquistar y sabe diluir todos los espacios de contrapeso. Ya tiene el Congreso, ya tiene la Comisión Reguladora de Energía, ya es brother del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ahí va conquistando espacios de contrapeso. Ya, bueno, en el CCE ya tiene a su brother también, ¿no? Los 5 pilares del nuevo régimen: populismo como eje estratégico, no como ideología. El centralismo, ¿no? El presidente centraliza las decisiones estratégicas, no hay medios de interlocución, ¿no? El presidente es quien centraliza las decisiones estratégicas y coloca alfiles en posiciones estratégicas para tener control sobre esas decisiones, ¿no? El ejemplo más claro es Raquel Buenrostro en Secretaría de Hacienda, que despacha con el presidente, aunque formalmente su jefe sea Ursúa, ¿no? El autoritarismo desde las urnas, ¿no? El presidente, cuando llega una organización de la sociedad civil, llega una organización empresarial a tratar de dialogar con el presidente, dice: oiga, tenemos esta agenda y es legítima, la pregunta es: ¿tú a quién representas? ¿Quién te paga? ¿No? Mexicanos contra la corrupción, ¿quién les paga? Claudio X González, tú representas a Claudio X González. Así lo dicen.
Mexicanos Unidos contra la delincuencia, ¿quién te paga? Tales empresarios, tú representas a los, yo represento al 51%. Y con eso te desbancan y te deslegitiman para cualquier argumentación. Hay un complemento nacionalista en el discurso, ¿no?, que fortalece el populismo, y hay un claro regreso al corporativismo, ¿no? Morena como partido de Estado, sin reparos, sin pudor, ¿no? ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es el legado que tiene en la cabeza el presidente? Y es un esfuerzo de síntesis, pero nuestra interpretación es que lo que quiere dejar López Obrador lo que quiere hacer López Obrador después de 6 años es reconstruir el Estado desde el presidencialismo, convirtiendo al gobierno en el rector de la economía, recuperando el rol del gobierno como rector de la economía y como no solo rector, sino como un participante activo de la economía, para corregir las desigualdades históricas que profundizó lo que él llama la era neoliberal. Si logramos entender esto y llevar nuestro discurso acá, podemos ser exitosos. Bueno, un ejemplo claro, ¿no?, es el regreso de las empresas de Estado. Ya habló de Birmex, la empresa de Estado de medicamentos, habló de una cooperativa de Estado para árboles frutales, habló de una empresa de Estado para llevar internet a todos los rincones del país. Bueno, todo esto, ¿para qué nos va a servir a nosotros? Y este es un modelito muy rápido, me demoro 5 minutos más en contarles de qué se trata este modelito, ¿no? ¿Cómo vamos a dialogar con la cuarta transformación? Bueno, ya entendimos qué es lo que quiere el presidente, ya entendimos qué es lo que busca el presidente. Lo que vamos a hacer es dibujar 3 circulitos. Vamos a ver, ¿qué quiere el presidente? ¿Qué queremos nosotros como organización? ¿Y qué es lo que quiere la razón popular? ¿Qué es lo que quiere el pueblo que le da sustento al presidente? Y vamos a poner los conceptos ahí y vamos a ver dónde hay coincidencias y dónde hay disonancias. Y es muy fácil, nos va a generar 6 espacios. El espacio de asociación, ¿no?, donde coincidimos con el presidente y coincidimos con el pueblo, podemos ser socios de la cuarta transformación y podemos trabajar en conjunto. Hay lugares donde el presidente y el pueblo coinciden, pero están en contra de nuestros intereses. Pues ahí la estrategia es de resistencia, ¿no? Ahí más bien pues es enconcharte y resistir, minimizar daños, o cambiar tu negocio, cambiar tus inversiones, porque van a ir por ti. Ya, van a desaparecer, ni modo, ¿no? O sea, hay que asumirlo, y mejor asumirlo ahorita que tratar de hacerlo más tarde. Donde puedes competir con la 4T es en los espacios donde tú tienes una agenda común con la agenda popular, ¿no? Esos son como los 3 espacios más interesantes. Hay otros 3 espacios, ¿no?, donde tú estás solo, pues te tienes que administrar, ¿no? Te puedes blindar, te puedes fortalecer, puedes mantener bajo perfil. Hay espacios vacíos en la agenda popular que puedes ir a explorar, ¿no? Y hay espacios en la agenda de López Obrador que vale la pena monitorear, ¿no? Entonces, con esto con este principio hicimos un ejercicio muy rápido. Me voy a ir al ejercicio de cómo vemos, sin ser expertos en transporte, cómo vemos nosotros los asuntos, ¿no? Los temas más evidentes son seguridad, ¿no? Transporte de carga, security and safety, como ustedes lo dicen, ¿no?, las 2 cosas. Distribución de medicamentos, que ya el presidente les aventó el hueso y luego dijimos, no, espérate, eso no lo podemos hacer, ¿no? Cadena de frío, es imposible. Liability en accidentes carreteros, el tema de doble semirremolque, política de logística, infraestructura, ¿no?, el corredor transísmico, y la política de restricción en circulación de zonas urbanas, contaminación, tráfico, accesibilidad. Si mapeamos todos estos asuntos, bueno, pues la seguridad y la Guardia Nacional somos socios del presidente, queremos seguridad, ¿no?, queremos esto. En distribución de medicamentos hay que escuchar y hay que analizar a ver qué nos están proponiendo, porque es una locura, pero ni la gente lo quiere, y vamos a ver si eso puede o no ser funcional. Restricción en zonas urbanas, todo el tema ambiental, todo el tema de tráfico, etcétera. Ahí la 4T y la gente están aliadas contra nosotros, ¿no? Y hay que entenderlo. Y ahí hay que entenderlo así y hay que actuar con ese principio. Reducción de la huella de carbono, liability en accidentes y seguridad vial. Aquí hay una oportunidad, porque aquí la verdad es que, hay que decirlo, al presidente el medio ambiente le vale más, ¿no?
no tiene una política ambiental, desde la Ciudad de México nunca ha tenido una política ambientalista sustentable de largo plazo. Entonces, hay que decir, allá hay un área de oportunidad porque sí es uno de los reclamos populares, ¿no? ¿Cuáles son los mitos positivos del sector? Empleos de alta calidad, ustedes generan súper buenos empleos, tienen información e inteligencia sobre infraestructura urbana, movilidad y seguridad en tiempo real, ¿no? Tienen eso como industria, son multiplicadores de cadenas de valor, son la sangre que lleva, que produce cadenas de valor en el país, tienen cobertura en todo el territorio y tienen acceso a tecnología para reducir la huella de carbono, ¿no? Bueno, nada más que en todos estos temas ustedes pueden ser socios de la 4T, ¿no? La verdad es que ustedes pueden ser socios de la 4T y pueden ser socios de la gente en todos estos temas. ¿Qué es lo que hace falta para pasar del escenario anterior, ¿no? De este escenario a este escenario? Y con esto cierro, ¿no? Lo que falta siempre es un discurso estratégico. ¿Cuál podría ser el discurso? Y aquí ya les presenté la metodología, creo que la metodología queda clara de cómo llegar al diagnóstico. Para pasar del diagnóstico al discurso es muy sencillo, nos vamos a hacer 3 preguntas. La primera es ¿para qué? ¿En qué coincido con la 4T? ¿No? La segunda es ¿cómo voy a hacer para alinearme a la 4T? Y lo tercero es ¿qué voy a ofrecerle a la 4T? Entonces, sin que me preguntaran, y aquí me tomé esta libertad, mi querido Leo, de preparar esto, pues si ustedes, ¿no? si yo pudiera recomendarles algo, es pues, guárdese esta fichita en su bolsa y antes de reunirse con un funcionario de la 4T, échenle una estudiada y léanlo y díganle, a ver, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los transportistas privados? Nosotros queremos dejar una huella de bienestar. Nosotros estamos aquí para dejar una huella de bienestar. Nos queremos alinear a la visión desarrollista del nuevo gobierno, vamos a coordinarnos con él para derramar bienestar por donde pasamos. Aprovechando que tenemos cobertura en todo el territorio nacional, como el mismo presidente lo ha reconocido. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, 4 acciones, 4 grandes capítulos. Vamos a colaborar con la Secretaría de Seguridad y con la Guardia Nacional para que sean un éxito. Vamos a ayudar al gobierno a llevar servicios y beneficios a todos los rincones del país, porque tenemos esa capacidad. Vamos a seguir generando empleos de alta calidad para decenas de miles de trabajadores en México y vamos a seguir transitando hacia un transporte más limpio y eficiente. Con esas 4 acciones vamos alineados a la 4T. En particular, bueno, pues cada una de estas, ahí hay unas ideas locas, ¿no? De publicista que no tiene nada que ver con política pública, pero por ejemplo, pues vamos a compartir toda nuestra información sobre el estado de las carreteras y los incidentes de criminalidad, ¿no? Vamos a crear un plan de apoyo logístico a desastres naturales, ¿no? Como industria, ustedes pueden crear un plan de apoyo logístico y ponerlo sobre la mesa. Le decía a algunos de ustedes, vamos a ofrecerle un metro cuadrado, el metro cuadrado al gobierno, vamos a ofrecerle un metro cuadrado en todos sus camiones al gobierno para llegar a donde ellos no pueden llegar, para distribuir materiales y beneficios que ofrece como útiles escolares, semillas, fertilizantes, apoyos al campo. Vamos a seguir siendo la actividad que mejores empleos ofrece, vamos a invertir en tecnología de punta para seguir haciendo, es decir, así se vería un discurso político, ¿no? Pues bueno, nadie me preguntó, pero aquí está mi sugerencia. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, espero que les sea de utilidad. Me parece que tenemos unas preguntas. ¿Tenemos tiempo para preguntas o no? De las que están, se apagó el iPad, bueno, no se apagó. No sé si tenemos tiempo para preguntas, como empezamos tarde, yo también me extendí un poquito. Una pregunta. Es que Una y rapidito. Porque... Vámonos. Una disculpa. Dígame. Mira, lo más probable, el liderazgo, ese es uno de los escenarios. Hay 2 escenarios que se ve que pueden debilitar el liderazgo político y electoral del presidente. La seguridad pública, el incremento de la violencia y la recesión económica. La posible para algunos, evidente para otros, recesión económica que se nos viene pronto. En ambos escenarios, hay que entender que de la gran pirámide poblacional y de la gran masa electoral, hay una buena parte que sí está siendo atendida a través de los programas sociales. Entonces, esa recesión económica
normalmente la van a resentir sobre todo las clases medias y medias altas y las clases altas. Las clases populares, que son la base de electores del presidente, no lo van a resentir. Eso por una parte. Entonces el liderazgo sí se va a ir perdiendo poco a poco, pues se va a mermar. Además, pues cuando llegas a 80% de aprobación, como arrancó el sexenio, pues no hay más que para abajo, ¿no? O sea, no hay más que irte cayendo poco a poco. Y el segundo elemento es, la segunda variable, digamos, es el tema de la oposición. Mientras la oposición siga dispersa, dividida, mientras el PAN no termine de encontrar una nueva identidad frente a esta nueva realidad, y digo el PAN porque es probablemente el único opositor estructural en términos ideológicos, en términos de cómo piensa al gobierno. El PRI, pues ya vimos que se absorbió prácticamente por el gobierno y lo que quedó del PRI está negociando con la 4T. MC tiene una doble identidad. Es muy probable que MC se sume con el PAN con el tiempo, ¿no? Vayan haciendo equipo. Y el PAN pues es lo que es desde donde se debe reconstruir la oposición. El proceso de reconstrucción de la oposición, pues yo creo que le falta tiempo. Si logran madurar la reconstrucción y la unificación de la oposición y se sigue erosionando el liderazgo de la 4T con el tema de la seguridad y con el tema de la recesión económica, tendremos una elección mucho más competida en la sucesión presidencial para el 24. Si esos dos factores no se juntan, Morena va a repetir en la presidencia lo más probable, ¿no? Bien. Muchas gracias, Leo. Perdón por No te preocupes. la extensión. Le pido a Alex, si nos acompaña, por favor, Alex, para entregar un reconocimiento a Roberto Trat por haber compartido estos momentos con nosotros. Muchas gracias, Alex.